¿qué nos quita la energía? ¿Qué es eso o esa persona que parece que te chupa por dentro? ¿Qué circunstancia te debilita? Pues de eso vamos a hablar. Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Efectivamente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hay días que estamos sin energía, que estamos cao, que estamos apáticos, tristes, como sin voluntad, como si nos hubieran arrebatado la voluntad, si nos hubieran quitado la pila. O sea, de repente nos hemos descargado y entonces todo eso nos hace un mundo. Levantarnos por la mañana, ir a trabajar, hacer las tareas de casa, estudiar, cualquier cosa. O sea, hacer la lista de la compra. Se te hace un mundo. Y entonces esto yo lo trabajo mucho en consulta porque es algo que los pacientes a veces dicen, Marian, ¿esto qué es? ¿Es depresión? ¿Es que tengo algo que me está sucediendo en el cerebro? ¿Es que me estoy volviendo tonto? ¿Es que estoy teniendo un problema de deterioro cognitivo? Entonces, bueno, efectivamente hay a veces que puede ser una patología, pero la mayor parte de las veces es que tenemos hábitos de nuestro día a día que nos están chupando la energía, nos están chupando la pila. O sea, no se trata, digamos, de una cadencia natural de los ciclos energéticos. Digo, porque yo he pensado muchas veces, estaremos a veces high y otras veces down, porque sí. Bueno, es verdad que hay personas que son más inestables y tienen épocas de muchísima energía y muchísima fuerza y otras donde se hunden y se deprimen, de forma muy exagerada. También el ser humano tiene épocas donde está más animado y otras épocas donde está más triste. Pero hay veces que sin motivo aparente o hay etapas que no sabemos identificar qué nos está sucediendo. Las cosas suelen tener una razón, Cristina? O sea, que solo la bioquímica cerebral a su son trabaje de forma inestable no suele ser lo más frecuente. Suele haber algo que está sucediendo. Lo primero y lo más clave es saber cómo estás durmiendo, porque ahí es donde se repara la pila. Amigo, entonces sí, claro, sueño. Es que el famoso sueño. El otro día hablaba con una paciente que hemos hecho un análisis tipo consultoría estratégica de por qué no tiene energía y se me había olvidado preguntarle el sueño porque daba por hecho que es que hemos analizado hasta las cosas más recónditas de su vida. Y me dice, bueno, yo nunca te he dicho, Marian, que yo soy de dormir poco. Yo con 4 o 5 horas funciono. Y digo, no, perdona, ahí está. O sea, vamos a empezar a dormir 8 horas, ¿no? Entonces, el ser humano necesita dormir de sueño reparador a partir de entre 7 y 9. ¿Que hay gente que con 6 funciona? Bueno, es un porcentaje muy pequeño, pero hay que aprender a dormir. Y dormir significa que pasas por las fases de sueño, que te reparas, que no te levantas 50 veces, que no tienes microdespertares, que no te levantas con un sobresalto, que pasas al sueño REM, donde tienes ese sueño reparador de los recuerdos, los pensamientos. O sea, es decir, el sueño, a mí me encanta, es un tema que me apasiona, pero es la clave de muchísimas cosas que nos suceden durante el día. Es decir, la causa del día está en la noche. O sea que muchas veces es estar sin pilas, tiene que ver con que ha pasado uno mala noche. Mala noche. Luego hay cosas más sencillas. Por ejemplo, hay una cosa que yo trabajo mucho con mis pacientes, que es el tema del desorden. Es decir, el desorden quita mucha energía, porque hace que nos distraigamos con facilidad, hace que nuestra mente esté mucho más dispersa. De repente no encuentras algo, te falta, la buscas, en la casa no hay armonía. La armonía da paz. Y todo lo que da paz te ayuda a recuperarte por dentro, a potenciar el sistema inmune, a encontrarte mucho mejor y en equilibrio. Y el desorden quita equilibrio, hace que exista un caos y que inviertas muchísimo tiempo en buscar aquello que necesitas. Y entonces las personas desordenadas, hay mucha gente que dice, no, pero yo es que encuentro el orden en mi desorden y tal. Hay una cosa de búsqueda de temas y hay otra que es la propia armonía que te genera el orden. Es que el orden genera mucha armonía mental y todo lo que sea esa armonía nos ayuda a sentirnos mejor. Luego hay que saber moverse. Esta es una tercera cosa, es decir, la gente sedentaria es gente que se cansa mucho más. Hay gente que, otra cosa es que te pases el día corriendo de un sitio para otro de forma apresurada o porque no entendemos las cosas. Pero mucha gente piensa que por estar todo el día sentado en una silla, delante de un ordenador o en un sofá sin hacer nada, debes de estar con muchísima fuerza y con mucha energía. Y es todo lo contrario. Es decir, ese sedentarismo, el no movernos, inhibe la producción de sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan al bienestar, que nos ayudan a sentirnos mejor. Porque cuando nos movemos, aunque sea 15 minutos al día, activamos una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Cristina, que sepas que este factor, que solo se segrega cuando hacemos ejercicio, yo creo que en el futuro existirá en pastillas, porque fortalece las neuronas, potencia las conexiones neuronales, nos ayuda a sentirnos mejor, generan sensación de bienestar. Bueno, pues esta sustancia se genera cuando nos movemos, hacemos un poco de ejercicio a partir de 15 minutos. He leído un libro este verano sobre esta sustancia y bueno, estoy fascinada, ¿no? Fíjate qué cosas, porque antes se decía, no, tiene que ser 1 hora, luego se decía, a partir de la media hora es cuanto no sé qué, no sé cuánto. No, con 15 minutos ya estás haciendo mucho por tu salud.
Bueno, de hecho hemos visto, imagínate qué interesante, Cristina, que si un niño va al colegio y tiene deporte lo primero, a lo largo del día le rinde más. Porque como ha fabricado esta sustancia, mucha gente que dice, dejamos el deporte para la tarde, que es cuando ya están cansados y ya que hagan deporte. Bueno, pues se ha visto que después del deporte les cunde más. Si tú a un niño le mandas a un partido de fútbol, le mandas a jugar un partido de tenis, a correr, a lo que sea, en un momento que está frustrado y vuelve, le memoriza mejor, estudia mejor, porque has producido unas sustancias en el cerebro que facilitan el aprendizaje, la memoria, la concentración. Esto es alucinante, ¿eh? O sea, hay muchísimos grandes, por ejemplo, escritores de bestsellers, Ken Follett, que por la mañana hacen un paseo vigoroso de 1 hora antes de empezar a todo. Sí, porque les funcionan mejor las neuronas. Yo hubo una época que iba andando a trabajar, o sea, tardaba 1 hora, pero en esa hora, porque luego llegaba todo el lío de todo lo que recibía, y llegaba andando. Luego es que esa hora ya no la he tenido en mi vida, me encantaría tenerla, pero ya no la tengo para poder ir caminando, ¿no? Luego hay otro tema que es la alimentación. Hay alimentos que nos desgastan muchísimo. La comida inflamatoria. Tienen un pico de dopamina, entonces tú te tomas ese producto procesado que tu cerebro necesita en un momento de bajón. En ese momento te lo tomas, sientes bien y luego te notas sin energía. O sea, si te tomas de repente una bolsa entera de chuches, digo chuches, quizá los oyentes no se tomen una bolsa entera de chuches, pero si se toman una bolsa entera de chuches, tiene un momento como de un pelín de euforia y de repente hay un bajón, pero como que te falta energía. O la típica comida que te vas a un sitio, es que no quiero decir ningún nombre, ninguna comida ni marca, pero te vas a estos sitios, te comes algo ultra procesado, no sé qué tal, tienes un momento bueno y de repente notas un bajón, 2 horas, que alguien lo pruebe, 2 horas después que dices, pero no. O sea, sí, pero nuestros oyentes lo saben, que por el contrario se alimentan bien y toman, por ejemplo, una buena proteína, una buena carne, un pescado, y eso se mantiene en sangre muchísimo más tiempo y te mantiene más estable. Bueno, y sobre todo que mucha de esa comida es lo que hoy en día sabemos que es la comida antiinflamatoria. Todo lo que inflama te quita energía. Todo lo que inflama, que entraremos en la última, que son los pensamientos, pero todo lo que te inflama te hace sentirte cansado, triste, sin capacidad de relacionarte bien. Y en cambio, lo que te desinflama te ayuda a estar mejor. Entonces, una buena comida, una buena fruta, un plato saludable. Por eso yo suelo decir que, por ejemplo, en octubre, este octubre que está siendo bastante duro a nivel psiquiátrico, en noviembre estamos ya, pero está siendo bastante duro, sí. Sí, octubre y noviembre están siendo horribles. O sea, lo estamos viendo en todas las consultas de psiquiatría. Hablaba hoy con una compañera. Está siendo difícil, ¿no? Y entonces yo a los pacientes y a la gente que me rodea le estoy recomendando que ahora coma un poco más sano, porque este está siendo un otoño más difícil, o como veníamos del verano, que siempre es un poco mejor, pues en estos momentos lo estoy viendo con más claridad, ¿no? Entonces yo digo, aprovecha este mes de noviembre para comer mejor, para cuidarte más en los temas que comes. En el alcohol, cuidado, porque todos los alcoholes y los estimulantes, etcétera, todos ellos activan circuitos neuronales, lo que se llama el circuito del GABA, del glutamato, etcétera, que te dan, pues unos de ellos te excitan y luego te dan el bajón. Por ejemplo, el café y la cafeína, la Coca-Cola, etcétera, activan un receptor que es el que compite con la hormona del sueño, y entonces engaña a tu cuerpo y le dice, en verdad no tienes sueño, con una sustancia que se llama la adenosina. Entonces están peleados, ahí en ese momento luchan por el receptor y entonces tú engañas al cuerpo diciéndole, en verdad no estás cansado. ¿Qué sucede? Que tu cuerpo en realidad está más cansado de lo que tú te piensas, le has dado ese chute de estimulante y cuando deja de hacer efecto caes por el chute y por el cansancio que ya traías y de repente te notas, pues imagínate que has dormido mal, llevas una época con más trabajo, vas a base de cafés y notas que estás como de un irritable, cansado, sin pila, que el mundo se te hace más bola, totalmente. Y luego finalmente el pensamiento, que si nos quejamos, que si la rumiación, que si nos ponemos siempre en lo peor, que si vivimos anclados en el pasado, que si nos hacemos la víctima en nuestra cabeza porque nadie me quiere, todo eso. Bueno, yo lo he explicado 1000 veces y la gente lo sabe, pero me encanta recordarlo porque es clave. El 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero ese 90% tiene un impacto directo en nuestro organismo. Y nos cansa, y nos desgasta, y nos da tristeza. Claro, la pregunta es si podemos cambiar ese pensamiento y empezar a decir soy querido, soy una persona positiva, valgo, etcétera. Bueno, hay algunos de estos pensamientos. Todo pensamiento genera una imagen. O sea, tú te estás imaginando, en plan, nadie me quiere, y te estás visualizando solo, alguien que te dejó, una expareja, tu familia no te hace caso. Es decir, tú lo visualizas, y eso automáticamente tiene un impacto en tu cuerpo. Entonces, parte del quid de la vida consiste en reconfigurar cómo nos hablamos. No se trata de levantarse por la mañana y decir, bueno, entonces la verdad es que estoy súper acompañado, porque no hay nada peor que mentirse. Pero hay que decir, bueno, ¿estoy tan solo como me lo estoy diciendo? ¿Estoy sufriendo tanto como me lo estoy creyendo? Muchas veces el problema es que
nos ponemos como etiquetas. Estoy solo, nadie me quiere, soy el peor, no valgo lo suficiente, nadie me quiere. O sea, son como sentencias terribles de muerte. Y en verdad a veces es, bueno, a esta persona no le caes bien, pero tienes otras que les caes mejor. Has tenido una mala racha porque te has equivocado en esta pareja, pero no significa que nadie en el mundo te quiera. Entonces a veces hay que separarse de ese pensamiento que nos atormenta y hacernos la pregunta, ¿estoy exagerando un poco? ¿Cuál es el primer paso que puedo hacer para salir de este bucle? Pues quizá tengo que llamar a esta persona y resolver este tema. Quizá tengo que empezar a salir de casa y a empezar a moverme. Quizá necesito pedir ayuda porque estoy anclado en un trauma o en una herida o en un abandono que no consigo superar. Quizás que tengo un problema de autoestima y esa autoestima me machaca y me persigue. Pero hacer como un buen diagnóstico de nuestros pensamientos. O sea, ¿cómo me trato yo en lo que llamamos la voz errante? Esa voz que se activa cuando dejo de estar enfocado en lo que hago. O sea, si estás trabajando a tope, tu voz interior está mucho más callada. Pero en el momento que de repente desconectas, switch off. Te tumbas en el sofá, vas paseando y de repente empieza un rum rum. Ese rum rum, como sea negativo y nefasto, hace que llegues a casa agotado. No me gusta mi trabajo, no me tiene valorado, para lo que cobro esto no me compensa. Eso es desgastante. O sea, a nivel celular se produce como si se arrugara el cuerpo. No sé cómo explicarte. O sea, que el cuerpo oye cómo nos hablamos. Y el cuerpo responde a ello, y el cuerpo siente que algo malo está pasando. Pues ojo, me quedo con esto de que el cuerpo oye cómo nos hablamos, Marian. Efectivamente. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por tu cariñosa presentación. Una alegría estar compartiendo este panel con ella, con Fátima y con Irache, que cualquiera que me conozca sabe que muchas de las cosas que ha dicho me absolutamente apasionan. Y iba apuntando cosas, me encanta aprender, me encanta luego volverle a dar una vuelta a lo que he escuchado, y las dos habéis puesto, yo creo que el tema en el foco ahora mismo, ¿no? Que hay un problema en salud mental. A mí me asusta lo que está sucediendo. Como psiquiatra, los psiquiatras en España y en el primer mundo estamos absolutamente desbordados y no llegamos. Hay tremendas listas de espera y no se puede hacer más. Y por primera vez en muchos años ni siquiera se puede atender lo grave. Es decir, lo grave, lo urgente, las emergencias en salud mental, que están siendo desde los intentos de suicidio a gente completamente desestabilizada, con ataques de ansiedad, con problemas severos de comportamiento, está siendo complicado de gestionar y hacer los seguimientos adecuados. Yo llevo muchísimos años, yo creo que desde la carrera, que se lo contaba a mis amigas, hablando de la prevención en salud mental. Se hace prevención, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama, pero incluso melanomas, no se hace prevención en salud mental. Y cuando yo terminé la carrera, decidí que una de las cosas que yo haría a lo largo de mi vida sería hablar de salud mental en modo preventivo. Es decir, ya que a lo largo de la vida la probabilidad de que cada uno de nosotros tengamos algo, depresión, ansiedad, insomnio o cosas más graves, la probabilidad es muy alta. Si tenemos las herramientas necesarias para hacer frente a lo que nos llegue, las probabilidades de que tengamos esos problemas serán menores y, sobre todo, podremos superarlo mucho mejor. En esa prevención, lo primero que tengo es que la gente conozca. Uno, que conozca cómo funcionamos, y dos, que se conozca. Entonces, me habréis escuchado probablemente el cortisol, y espero que todo el mundo sepa lo que es, cortisol, la oxitocina y cosas del cerebro, inflamación, intestino, que ahora le dedicaré un pequeño apartado. Es decir, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo soy yo de forma de ser y cómo me afecta a mí el estado de alerta y en quién me convierto, a nivel físico y psicológico. Si yo soy sensible ante factores de estrés, me convierto en alguien vulnerable y quizá tenga una dermatitis y ataques de ansiedad. Pero si yo me paso toda la vida yendo a un neurólogo para que me dé pastillas para la migraña, o al digestivo porque te parece que tengo algo de reflujo, pero que parece que es gastritis, pero que parece que es colitis, pero que no sabemos bien lo que es, y luego encima tengo problemas de insomnio y tomo pastillas para dormir, tengo un batiburrillo de medicación y nadie me mira como un todo. Esto que hablaba Luisa, que me parece tan importante, que es mirar al que tienes delante como un todo. No ves un síntoma, ves una persona que tiene una historia, una biografía, y eso requiere que los médicos, los enfermeros, los que nos dedicamos al cuidado, los terapeutas, los psicólogos, vayamos un paso más allá. Es decir, es mucho más sencillo a nivel emocional preguntar si te duele la garganta y darte un ibuprofeno que preguntarte qué te está pasando en casa en los últimos meses. ¿Por qué? Porque eso requiere abrir el corazón y que de repente te empapes de la emoción del de enfrente y te abrumes. Y los sanitarios, post-COVID, estamos exhaustos. Es decir, hemos visto tales dramas, hemos escuchado tales historias,
que ha llegado a un punto de saturación y por eso lo fácil es medicar para el sistema nervioso central, como decía Irache. Y lo difícil es parar, frenar, hacer introspección, cómo estoy, quién soy, qué me sucede y tomar una decisión. Quería contarte una cosa, Irache, que tú no debes saber. Cuando yo hacía la interconsulta en el hospital, me encantaba la interconsulta, es una de las o sea, si trabajara otra vez en el hospital probablemente pediría la interconsulta, que es cuando vas viendo pacientes no psiquiátricos que tienen síntomas psiquiátricos. Pues un paciente en digestivo, en traumatología, en cardiología. Y a mí eso me encantaba porque vas a la medicina y ves pues, lo que les pasa. Y a mí me sorprendía muchísimo, ya te estoy hablando hace 10, 15 años, que muchísimos pacientes de digestivo tenían síntomas psicológicos y muchos pacientes de los ingresados en psiquiatría o en consulta tenían sus síntomas, pues que si reflujo, que si colitis ulcerosa, que si, perdonadme, estaba perfectamente bien, que si colon irritable o Helicobacter pylori. Y yo empecé a preguntarme que había esa conexión, que existía ahí dentro. Esto ya hace muchos años, yo era residente y en una conferencia, cuando yo empezaba a dar conferencias, lo dije, yo estoy muy interesada en ver qué está pasando. Entonces me llamaron de un instituto de investigaciones y me dijeron que si yo estaba dispuesta a hacer un estudio del eje intestino-cerebro. Esto ya es hace tiempo. Yo era muy joven, pero yo siempre he tenido muchas ganas y mucha fuerza y lo que tenía que hacer era pedir una muestra de heces a mis pacientes y luego medir sus niveles de ansiedad y depresión y ver qué pasaba. Nadie me dio sus heces, nadie se fiaba de mí. La gente iba a su médico de cabecera y le decía, mi psiquiatra me ha pedido las heces, no te fíes. Iban a otro psiquiatra y le decía, es que hay un psiquiatra que me ha pedido heces, no se las des. Entonces la gente no me dio sus heces para hacer este estudio, más que una paciente que se fió de mí, me dijo, mira María, no lo entiendo, y yo decía, nos estamos perdiendo algo muy gordo. Aquí está sucediendo algo, el 90% de la serotonina que llega al cerebro se absorbe a través del intestino y por lo tanto, si estás dando a todo el mundo Prozac o cualquier inhibidor de la recaptación de serotonina, que son todos los antidepresivos que alguno ha tomado o toma sus familiares o amigos, algo está sucediendo porque eso no está llegando bien al cerebro. Entonces una amiga mía que es internista me dijo, bueno, pues yo me encargo de pedir las heces y tú haces la parte cerebral. Y entonces ahí empezamos a descubrir y entonces salió de todo, ¿no? De inflamación, SIBO, los trastornos de permeabilidad, pues los cambios, las bacterias, los parásitos. Y yo pido a día de hoy estudio de heces a mis pacientes. Es decir, esto que ha dicho Irache es completamente cierto. Estamos en un momento donde el segundo cerebro, a mí no me quites mi primer cerebro, pero el segundo cerebro efectivamente son los intestinos y si tienes bien el aparato intestinal vas a estar muchísimo mejor. Y lo segundo que quería puntualizar es lo del omega 3. Cuando yo escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas, di 5 tips para bajar el cortisol, ¿no? Que no sube el cortisol, que nos baja el cortisol. Y entonces leí mucho sobre alimentación. Y cuando te metes en el mundo de la alimentación, puedes enfermarte. O sea, es tal la información que hay. Yo que he leído pues, más de 10 libros de estos extensos, tengo esquemas hechos en casa, pero a la hora de divulgarlos generas mucha tensión en el oyente. ¿Por qué? Porque te das cuenta, uno, de que comes muy mal, dos, de que tampoco puedes cambiar tu vida, la chía, al kombucha, a todos los alimentos nuevos y todo lo que tomas está malo, y descubrí también el omega 3. Yo lo descubrí por un tema personal, yo somatizo en la boca, y mi boca tiene siempre problemas, he tenido tropecientas cosas en la boca, y una amiga mía me dijo un día, que se dedica a temas de nutrición hace 10 años, toma omega 3. Y de repente dejé de ir al dentista. Yo iba todas las semanas y tengo todo tipo de cirugías en la boca. Y mi dentista me dijo, algo ha cambiado en tu boca y necesitamos investigar qué es. Yo ni caí que podía ser el omega 3, porque era una cosa que me tomaba por las mañanas. Yo le decía, he cambiado de pasta,
alimentación, hasta que un día dije por la mañana, el omega 3. EPA y DHA, antiinflamatorio, recubre las neuronas, mejora la visión. En el embarazo, bueno, tiene tropecientas temas y, por supuesto, el tema intestinal. Yo a todo el mundo les recomiendo de todas las maneras posibles que tome omega 3, ellos, sus padres, sus hijos, toda la vida. Es decir, es algo que nos protege y sabemos hoy en día que es un protector para las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, no venía a hablar de esto, pero es que necesitaba decirlo, venía a hablar de otra cosa, pero que la voy a decir también. Y entonces, creo que de todo lo que hemos hablado, primer punto, problemas en salud mental. Segundo punto, hay que hacer prevención. No hay que tener miedo de hacer prevención. Yo estoy yendo a empresas, monté con mis hermanas hace unos años la empresa Ilusio, con un socio y mis 3 hermanas, 2 consultores, mi hermana psicóloga y yo psiquiatra, en el que decidimos que íbamos a entrar en las empresas a hablar de estos temas. Porque igual que voy a los colegios, igual que voy a las universidades, pues ¿por qué no ir a la empresa y que la gente te escuche y que tengan protocolos para saber qué es ansiedad, qué es salir de la zona de confort, qué es somatizar y cómo mejorar eso desde un sitio al que le dedicas muchas horas de tu día? Y el cuarto tema que me parece absolutamente fundamental es el tema de la mujer. Yo os voy a contar una cosa que la he dicho alguna vez y quizá alguno la haya oído. Es que yo antes de casarme daba unas sesiones preciosas de 3 horas sobre la conciliación. Unas diapositivas, una tal. Me casé, tuve mi primer hijo, no las he vuelto a dar. Porque lo veo y digo, es que no se puede decir, porque esto no es real. La mujer nos hemos metido en el campo profesional, está fenomenal, es maravilloso. Ahora, a mí, personalmente, y hablo con muchísimas mujeres a lo largo del día, de la semana y del mes, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque por nuestra forma de ser y por la forma en que gestionamos las cosas, la mujer nunca desconecta. El hombre, eso sería otra charla de otro día, pero las diferencias del hombre y la mujer, pero el hombre se focaliza en los aspectos y hace muchas menos asociaciones. Nosotros salimos de casa, yo he salido de casa con un hijo enfermo y yo tengo a mi hijo enfermo en la cabeza y sin parar, y mi marido probablemente está trabajando y se acordará en algún momento del día, pero hasta ahí. Yo no pararé hasta saber por qué lo tiene o cómo lo tiene, dónde lo llevamos. Es decir, la mujer en los diferentes aspectos de su vida, sea cuando hace deporte, cuando se cuida, cuando cuida a sus hijos, a sus padres, trabaja, se forma, va a la universidad, hace un máster, me da igual, plancha en casa, pone lavadoras, tiene temas en la cabeza. No he terminado esto, tengo que mandar un correo, tengo que hacer esto para mi hijo. Es decir, llevamos tanta carga encima y por nuestra neurobiología y nuestra psicología eso es muy difícil de quitar. Por mucho que nos digan, desconecta, enfócate, somos así neurobiológicamente hablando. Pero lo que esto nos tiene que llevar es a saber que si luchamos por ser perfectas en todo lo que hacemos, nos enfermamos. Para mí es la clave. Os lo resumiría hoy en esto. La mujer del siglo XXI es una mujer que busca ser perfecta en todos los ámbitos de su vida. Físicamente, hacer deporte, alimentación, tener la casa impecable, o los niños, o cuidar a los padres, o formarse, o en el trabajo. Cada uno en el ámbito que tenga. Y yo lo que suelo hacerle a las mujeres que trato, les hago un esquema y les digo, de 0 a 10, a nivel profesional, a nivel pareja, a nivel padres, a nivel hijos, a nivel social, a nivel cultural, a nivel físico, cómo te cuidas, a nivel deporte, a nivel económico, y decir, de 0 a 10, ¿qué nota te puntúas? ¿Y en qué nota te gustaría estar? Y mi recomendación siempre es, no bajes de 5 en los principales aspectos de la vida, y si alguna vez tienes que bajar de 5 en el cuidado de tus hijos, porque tienes un tema gordísimo en el trabajo, que seas consciente de ello y que tengas la capacidad de hacerlo limitado en el tiempo. Y que no luches contra los imposibles. Si estás cerrando un tema importante en tu trabajo, probablemente tu familia se resienta. Con conciencia de ello y sabiendo que dura lo que dura. Pero no pretendiendo llegar a todo de la mejor manera posible, porque eso nos mete en modo alerta, en modo cortisol, en modo sistema nervioso simpático, y ahí empiezan todas las cosas que conocemos: ansiedad, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de concentración, tristeza, y por otro lado empezamos a somatizar. Y hay que aprender a renunciar. Es que la vida está en aprender a renunciar, y habrá momentos de la vida en que dediquemos más a la formación, momentos de la vida en que dediquemos más a lo social, y tenemos que salir con libertad del FOMO, del fear of missing out, del miedo a perdérmelo todo, porque hay que estar, porque hay que ir, porque no hay que perderse esto, porque fulanito, no podemos estar en todas las cosas, ni con las mujeres tenemos esa necesidad de no perdernos las cosas que son tendencia, que son moda, o que por nuestra ultra exigencia, porque la mujer del siglo XXI ha sido criada en una ultra exigencia por de donde venimos, y a mí mi finalidad, como decía también Irache, es una fase de transición. Es decir, que nosotros a la siguiente generación les enseñemos a vivir mejor. No puede ser que en el siglo XXI, con todo lo que tenemos al alcance de la mano, de todo tipo, clase y condición, los servicios médicos, y ya no digo los psicológicos, estén sobresaturados.
creo que tenemos que crear una generación con mucha más conciencia. Me preocupan, los datos que han dicho son reales. Los intentos de suicidio en adolescentes post-pandemia están siendo terribles. No hay camas en los hospitales para adolescentes. Los psicólogos y psiquiatras de niños y adolescentes, yo colaboro con varios, no dan abasto. Y en un mundo donde ellos lo tienen todo, claramente hay un problema. Y es, en mi opinión, y un minuto, me callo, el tema de la gratificación instantánea. Es decir, el cerebro funciona bien cuando sabe esperar y cuando sabe esperar la recompensa. Me da igual que sea a nivel comida, a nivel sexual, a nivel de esperar a ver el siguiente capítulo de una temporada que a uno le encanta y lo disfruta. La capacidad de esperar la recompensa nos hace dueños de nosotros mismos. Gestionamos nuestras emociones, todo está aquí en la corteza prefrontal, la gestión de uno mismo, la capacidad de enfrentarnos a los retos y resolverlos. Si nos educamos y nos criamos con esa gratificación instantánea constante, no tenemos voluntad, no sabemos esperar la recompensa y llega la frustración. Y eso inunda, en este mundo que está sucediendo, que las cosas no son como las esperamos, la gente nos falla, los chicos no nos hacen caso, o las chicas no nos hacen caso, nos hacemos gorditos, nos cambia la voz. Y en ese momento de transición y de cambio, que es la adolescencia y la juventud, en un mundo donde es difícil encontrar trabajo y encontrar tu lugar, y donde quieres que haya una persona en el trabajo que te esté constantemente reafirmando que lo estás haciendo bien, porque te has criado en esa especie de bola donde necesitas constantemente, lo decía también Fátima, pues ese apoyo, que yo entiendo que es fundamental y que tiene que haber líderes que tengan inteligencia emocional, pero no es un colegio, no son niños pequeños. Entonces yo busco, el otro día me decía, con mucha gracia una amiga, me decía, Marian, yo creo que el tema de la pantalla deberías de dejar de hablar de ello porque no tienes futuro. Y le digo, más que nunca tengo que tratarlo, porque el que sepa gestionar su pantalla, adultos y niños, sabemos gestionar el aburrimiento y el estrés. Cogemos el teléfono ante el aburrimiento. Una charla te aburre, una persona habla y te aburre, estás en un restaurante y te aburres, coges el teléfono. Y ante el estrés, me enfado con mi marido, me enfado con mi hijo, me enfado con mi jefe y tu cerebro te pide el teléfono. ¿Por qué? Porque está diseñado para aliviar. Esto no es una coincidencia. Los cofundadores de Facebook y todos los magnates de Silicon Valley saben que esto se diseñó para ser así. Y las mujeres, si nos damos cuenta, llega la noche y te metes en Instagram pensar en nada y a verlo superficialidad, una sensación de alivio después de toda la carga del día. Esto nos pasa muchísimo, pero eso nos lleva a no saber gestionar el aburrimiento. El aburrimiento es la cuna de la creatividad. Nadie ha descubierto nada importante en un momento de hiperestimulación. Y lo segundo, no sabes gestionar el estrés. Y si no sabes gestionar el estrés, vas mal en el siglo XXI. Por lo tanto, yo terminaría diciendo, 1, prevención en salud mental. Estos foros, Caixa Forum, que siempre hace temas maravillosos, lo agradezco enormemente. Todos los foros que podamos hablar de estos temas para que la gente tenga cada vez más conciencia. Si tú haces prevención, mucha más gente sabrá gestionar esto cuando lo lleve. 2, que la mujer del siglo XXI es una mujer que, en mi opinión, cada vez se acerca más en los países del primer mundo a eso que buscamos, que es encontrar pues, un trabajo y un salario adecuado. 3, añado, mi impresión es que el problema de la mujer del siglo XXI en el primer mundo es la mujer que quiere ser madre. Eso es lo complicado. Cuando quieres tener hijos, cuando tienes hijos, cuando has dedicado un tiempo a los hijos y te quieres readaptar al mundo laboral, eso hay que trabajarlo, porque la mujer que quiere ser madre coincide en los años de ser madre con los mejores años para dar el boom en tu carrera profesional.
No te vas a poner, puedes hacerlo a los 65, pero lo normal es que lo hagas entre los 25 y los 45, y son los años donde la naturaleza quiere que seamos madres, y por lo tanto ser conscientes de esto, que a veces habrá que renunciar, y que la renuncia, yo lo he tenido que hacer muchísimas veces, la gente me dice, haces todo, que va, yo renuncio muchísimo por mi vida familiar, una barbaridad, y creo que mi don es que mi padre me enseñó y mi madre me enseñaron a renunciar, y cosas que llegan, que me encantaría hacer, sobre todo a nivel de viajes, mis padres, mi marido, me dicen, hay que renunciar. Y es la manera en la que en los años de los hijos puedes estar ahí como madre. Muchísimas gracias por este panel tan precioso, gracias por estar aquí y espero que esto os siga ayudando a encontraros y encontrar el equilibrio que necesitáis. Muchas gracias. Las Navidades y los frecuentes encuentros familiares son también motivo de choque. Choque con el cuñado, choque con la suegra, oye, y choque en la pareja. Porque hay que ver los niños en casa, la lata que dan, el estrés que suponen, las reuniones, los trabajos que conllevan, el ir y venir. La cuestión es que hay muchos matrimonios y muchos novios y muchos allegados que alcanzan enero con hartas crisis conyugales. Y nosotros nos preguntamos aquí, en Marían en el Diván, si es eficaz una terapia de pareja y cuándo hay que plantearla. Marían Rojas Estapez, muy buenos días. Bueno, buenos días, Cristina. Gran tema el que sacas hoy. Gran tema. Además, un tema sobre el que hablaron los Obama antes de Navidad, porque ella hizo público un libro en el que revelaba que en su momento acudieron a terapia y les fue muy eficaz. Bueno, es que la terapia de pareja, y seguro que alguno de nuestros oyentes ha acudido en alguna ocasión, es muy, muy, muy útil. Es decir, puede ayudar muchísimo y, bueno, yo me dedico a ello y entonces hay muchas historias, muchos matrimonios, muchas parejas que se han salvado pues haciendo una buena terapia de pareja. Cada uno tiene su librillo, ¿eh? Yo reconozco que preparándome esto lo hablaba con mi padre, que es mi maestro, y él me enseñó a hacer una terapia de pareja a su manera, que es la que yo he heredado, que tiene sus características, pero que cada uno tiene las suyas. Te doy un ejemplo, Cristina. Mi padre jamás hace terapia de pareja conjunta. O sea, nunca pone a los dos en el mismo despacho. Ah, qué curioso. Sí, yo tampoco lo hago. Yo, si los pongo juntos es para hablar yo, que me escuchen los dos, hago una pregunta y la controlo, y el otro, pero no porque si no las terapias de pareja conjuntas se convierten en un una situación. Sí, y entonces donde la gente suelta todo lo que no has querido soltar, se lo sueltas al otro delante, y entonces genera unas situaciones súper incómodas, salen muy dolidos y entonces tienes que reconducir eso. Y para mí la terapia de pareja consiste siempre en hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Es decir, la terapia de pareja puede ser por un factor externo, es decir, la familia política, otra persona que se mete en la relación. Hay una situación externa que está afectando mucho a la pareja, y a veces puede ser por algo que le está pasando a uno de los dos, y a veces puede ser porque un componente que los dos necesitan para que la relación funcione no sale. Familia política, bueno, pues esto es un pan nuestro de cada día, es decir, que la suegra, que el cuñado, bueno, pues lo sabemos que la nuera, estas Navidades, todavía estoy escuchando las historias de Navidad y pues hay todas, ¿no? Pero claro, al final todos se debaten, todos nos debatimos siempre pues entre nuestra familia de pertenencia y en la familia que hemos creado, ¿no? Y entonces hay momentos, y a veces según cómo estés de ánimo y cómo esté la relación, pues eso puede ser de un conflicto y de un desgaste espeluznante. Yo he conocido parejas que han tenido crisis terribles por las familias políticas. Luego hay una cosa que yo digo mucho, y seguro que alguno de los oyentes me ha escuchado en alguna ocasión, y es que muchas crisis de pareja son intoxicaciones de cortisol de uno de los dos. Es decir, uno de los dos está en alerta por algo, porque el trabajo le va mal, porque tiene un problema, porque está lo que sea. Y ese estado de irritabilidad hace que la relación se esté deteriorando. Pues uno está agobiado por algo del trabajo, tiene un tema de salud, o sea, algo que le está preocupando. Y ese estado de irritabilidad hace que todo lo que te rodea lo veas de forma mucho más llamativa, mucho más luminosa, y te afecta el triple. Entonces, pues, a veces en terapia les pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo hace esto tu marido? Es que mi marido llama todas las mañanas a su madre a la misma hora. ¿Desde cuándo lo hace? No, si lo hacía de novios. Estás intoxicada de cortisol. Es decir, algo que siempre ha sucedido, en este momento no lo soportas, sí. Te irrita. Luego hay otro tema que para mí es súper importante, ¿no? Y está, quizás que para mí mi padre es un experto en estos temas, y tiene una frase que él siempre dice, que es: para estar bien con alguien,
lo más importante es estar bien con uno mismo. Es decir, si tú traes heridas, si tú traes inseguridades, si tú traes algo que arrastras de tu personalidad que te atormenta, esto va a salir sí o sí en la pareja y al final va a acabar siendo un motivo de preocupación, de disgusto, de pelea durante la relación. Yo hablo a veces de esas heridas pues en grandes heridas. O sea, yo, sabes, Cristina, que llevo mucho tema de abusos y de traumas infantiles. Pero claro, o de abandono de un padre y entonces cómo eso luego tiene repercusión en la pareja, o un exnovio que te maltrató, pues es que hay muchas historias. Y a veces hay que sanarse para que cuando vuelves a empezar tu relación y la quieres mantener, pues esas heridas no se reabran y no generen un problemón. Y muchas veces, y lo estamos viendo ahora y es muy frecuente, y estoy seguro si algún psicólogo o psiquiatra me está escuchando lo ve como yo, que mucha gente, cuando empiezas la terapia de pareja, te das cuenta que tienes que trabajar y ahondar en la historia, en la biografía emocional de esa persona y ayudarle a sanar sus heridas para que recupere el equilibrio de su relación de pareja, ¿no? Para que vuelva a estar bien. Sí, yo de hecho me preguntaría así genéricamente si esto sirve para algo. Quiero decir que si tú coges dos adultos, pongamos de 40 años, Cristina, que llevan caminada la mitad de la existencia y que tienen unas dificultades enormes, uno se pregunta en qué medida la persona puede cambiar. Bueno, es que a veces no solo se trata de cambiar, Cristina, se trata de entender en qué momento de vida estás y qué se ha desgastado. Y si hay alguna de las cosas principales para que una relación funcione, porque claro, para que una relación funcione hace falta, yo siempre digo que hace falta la capacidad de comunicarse. Es decir, es que hay gente que no tiene habilidades de comunicación o le cuesta mucho, o habla desde el silencio, o desde el rencor, o desde la rabia, o desde la agresividad, o no sabe expresar lo que siente, o siempre se expresa hiriéndole delante. Es que yo trabajo muchísimo en terapia de pareja, cómo me comunico. Lo segundo, cómo me siento. Hay gente hipersensible a una mirada, ha llegado tarde, delante de los amigos no ha tenido un gesto de afecto o me ha puesto mal delante de sus amigos. Doy ejemplos, ¿eh? Y a veces hay que trabajar la sensibilidad. Otro tema súper importante es que no hay una relación que funcione sin 3 ingredientes. 1, la amabilidad, ser amable. Intentar ser amable, porque es que a veces nos acostumbramos a descargar todo con la persona que tenemos al lado. Y somos amables con el del trabajo, con el frutero, pero nos cuesta muchísimo ser amables con la persona que tenemos en casa esperando. Lo segundo es la paciencia. Nuestros tiempos no son sus tiempos no son nuestros tiempos. Pretendemos que entienda, que capte, que intente ponerse en nuestro lugar de la manera que queremos, y hay que tener paciencia. Y lo tercero es el perdón. No conozco a nadie que no haya metido la pata de alguna manera en su relación en algún momento, que haya dicho algo que no hay que decir, que se haya comportado mal, que haya tenido un descuido o cosas mucho más gordas, ¿eh? Yo he visto terapias de pareja en historias terribles que objetivamente no le darías ni una oportunidad racionalmente. Y luego hay muchas veces que la capacidad de perdonar, las personas se dan cuenta de que había una herida que arrastraban, ayudas a cambiar el prisma. Es que muchas veces, lo estoy recordando un matrimonio que vi hace muchos años, eran hermanos de unos amigos, y ellos pues llevaban toda la vida mal. Y entonces siempre estaban esperando a que los hijos se hicieran mayores o fueran a la universidad para separarse. Entonces cuando el último se fue a la universidad, pues decidieron que se separaban y les regalaron venir a terapia con nosotros. Esto fue un regalo de sus amigos por su cumpleaños. Y entonces el tema es que cada uno tenía un rasgo de su personalidad que per se era incompatible con el otro, que ellos nunca se habían dado cuenta, pero esos rasgos de personalidad se podían limar, se podían trabajar. Entonces dimos 6 meses. Y la realidad es que es una pareja que me hace mucha ilusión, les quiero mucho. De hecho, ellos siempre me dicen, Marian, tienes que decir que es posible. O sea, habla de nosotros, que nos íbamos. De hecho, él tenía ya el piso alquilado para marcharse. Bueno, entonces, pues esto me encanta, porque es una forma estupenda de cerrar esto. O sea, el constatar que tú tienes constancia de que personas que habían tirado la toalla se pueden reencontrar. Totalmente. Y luego hay otras historias pues que a veces no funcionan, Cristina, pero si alguien está pasando una mala situación de pareja, que no dude de dejarse ayudar, y sobre todo porque te ayuda a comprenderte y a entenderte, y algo de crecimiento personal seguro que te hace, y eso siempre es bueno. Pues es una buena forma de empezar el año en terapia de pareja. Marian Rojas, ya sabéis, es la autora de los bestsellers Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra tu persona vitamina. Un abrazo muy fuerte, amiga. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a nuestros oyentes. Adiós.